Bienvenida a la ingeniera Iliana González, directora ejecutiva de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador, organización que está cumpliendo 32 años de vida institucional. La hemos invitado a ella para hacer un balance de lo que ha significado para el país el modelo de gestión de ASOTEP. Iliana González es una mujer con amplia trayectoria y una bien ganada reputación dentro del proceso de transformación y modernización del sistema portuario nacional. Quiero nuevamente darte la bienvenida, estimada Iliana, qué gusto que nos acompañes, gracias por estar aquí. Quiero preguntarte cómo llega ASOTEP a estos 32 años de vida. Bien, Luisa, muchísimas gracias. Gracias también por la oportunidad de poder comentarles todo el trabajo que ha venido desarrollando la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador. Sí, se llega a 32 años el pasado 30 de junio, un proceso que nació en la década de los 90 y se logró cristalizar en 1993 la creación del gremio, que ya esa época era muy importante dentro del sistema portuario del país. Guayaquil de por sí es una ciudad-puerto que históricamente ha concentrado o manejado el comercio exterior del Ecuador. Y dentro de todo este proceso, en esta generación, uno de los actores claves ha sido justamente la industria portuaria. Y la actividad portuaria nació en el río Guayas, en la ciudad, a orillas del malecón donde hoy todos lo disfrutamos, pero que a medida que fue creciendo el tamaño de naves, fue creciendo la economía del país, fue aumentando el movimiento, el flujo logístico, la carga, las terminales fueron buscando lugares mucho más amplios para poder desarrollar infraestructura, pero ya en esa época, en la década del 90, todos los muelles privados que estaban en Guayaquil comenzaron a proyectarse ante esta nueva tendencia y coincidió con la Ley de Modernización del Estado, que tomó la decisión de delegar a la iniciativa privada los servicios al buque y a la carga. Entonces es así que los puertos o los muelles privados que ya estaban en Guayaquil se agremian a través de la ASOTEP con el ánimo de fortalecer aún más el rol que estaban prestando ya en esa época, tanto a carga de exportación como a carga de importación. Iliana, ¿quiénes conforman la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador y cuál es, luego de que nos cuentas un poco la historia, que es importante, es el punto de partida de esta organización que ha cumplido ya 32 años de vida y de servicio al país en el sistema portuario nacional? Son las principales preocupaciones que al día de hoy tiene este importante sector. Mira, quienes le integran el desarrollo de la infraestructura portuaria, los puertos de Guayaquil son los puertos del Ecuador, ha sido desarrollada con capitales tanto nacionales como extranjeros. Hoy tenemos entre los principales actores a nivel de puertos privados, tenemos al grupo Hanseatic Global, que forma parte del conglomerado mundial de Hapag-Lloyd. Tenemos al grupo Dole, que tiene la terminal portuario Banana Puerto en Aportet, ubicada en Isla Trinitaria, y Hanseatic Global, que es en Ecuador, es el terminal portuario de Guayaquil, integrado también por capitales con uno de los socios estratégicos a nivel nacional, que es Fertigran. Son estas dos principales empresas las que operan y transfieren contenedores. Pero tenemos también al grupo WON con el terminal portuario de Fertiza, una de las empresas o conglomerados, corporaciones más importantes que tiene el país, no solamente en la exportación de bananos, sino en la industria, en el sector agroindustrial y de fertilizantes. Y en el río Guayas están dos actores muy importantes también para el sector agroindustrial, como son CUSE Terminales, de capitales también ecuatorianos, peruanos y chilenos, y Store Ocean, que forma parte del grupo Agripat, con capitales también ingleses y ecuatorianos. Este grupo, junto con otros actores que están dentro del sector de puertos privados,
están manejando y transfiriendo más del 50% de la carga nacional. Y en esto nos sentimos muy orgullosos. Nuestros asociados que te he mencionado son los que mantienen, prácticamente movilizan de este 50% el 97% de toda esta carga. Entonces esto ha generado que se produzcan mayores inversiones, se atienda al sector importador, exportador y a las líneas navieras globales más importantes del mundo. Iliana, a la fecha de hoy, en un mundo globalizado, en donde el país indudablemente atraviesa por un momento difícil como es la presencia del crimen organizado transnacional que ha permeado a buena parte de las instituciones del Estado, ¿cuáles son las implicaciones o consecuencias que ha tenido para los terminales portuarios privados y qué acciones se han visto orillados a tomar? En ese contexto, también, ¿cuáles son las principales preocupaciones que hoy por hoy tiene un sector que se ha venido desarrollando a pulso, como tú bien lo señalas, con trabajo, con esfuerzo? Se trata tanto de grupos nacionales como internacionales de trayectoria debidamente acreditados. Sin embargo, eso no obvia del camino que a veces se presenten circunstancias y problemas. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene el sector? Yo, antes de comentarte las preocupaciones, quiero ser muy enfática en el rol que han jugado nuestros asociados en el tema de la seguridad a la carga. Nuestros asociados que operan contenedores, y es donde generalmente está el foco de atención de esta problemática mundial, cuentan con convenios de cooperación con la Autoridad Antinarcótico desde el año 2005, prácticamente a raíz de la construcción y entrada en servicios de las terminales con mayor manejo y volumen de carga. ¿Esto qué fue lo que permitió? No solamente tener convenios de cooperación con la Autoridad Antinarcóticos del país, sino que ha habido una constante cooperación y trabajo conjunto con autoridades estadounidenses como el CBP, y también en los últimos años se ha intensificado mucho la labor con la Unión Europea. De hecho, en el último semestre prácticamente se está consolidando un proyecto que va a apoyar en el manejo de la carga. Es verdad, este es un problema transnacional, es transversal a muchísimas instituciones del Estado, es un problema que no solamente depende del Ecuador. El Ecuador está en el medio de esta situación entre los productores y los consumidores o demandantes de este producto. Pero en ese sentido quiero ser también enfática que a nivel de nuestros puertos se cumplen todas las disposiciones y se aplican todas las regulaciones que el gobierno establece en esta materia para facilitar la labor de las autoridades en puerto. Pero en esto también quiero hacer un énfasis que lo revisábamos el otro día en un taller de seguridad y viendo el tema de cómo afecta esta problemática a nivel nacional, internacional, en las empresas, en la sociedad. Pero si ya hablamos de comercio exterior, hablamos de exportaciones, el 99.9% de nuestras exportaciones llegan en perfectas condiciones, con una total limpieza, por utilizar el término, a los mercados internacionales. Qué interesante, qué buena noticia. Y ese es el tema que no, o ese es el dato que no se potencia, que no se transmite y que no se consolida ante la opinión pública. Eso quiere decir entonces que todas las acciones que se han implementado están dando un resultado. Por si supuesto, es 99.9%, es fabuloso. De la carga de exportación del Ecuador llega sin ningún tipo de problemática a los mercados de destino. El problema que es grave, es un problema serio, porque a quien lo afecta en su transacción u operación comercial obviamente tiene un impacto,
pero si vemos todo el global de esta situación, el comercio exterior del Ecuador, la balanza comercial ha sido positiva de manera continua en los últimos años, porque el volumen de exportaciones se ha incrementado, la actividad portuaria se incrementa como consecuencia de estas exportaciones, pero tenemos también que ver el impacto positivo que genera la labor que está haciendo el sector productivo del país, el sector exportador, el sector logístico. Toda la cadena productiva. Y todo lo que estamos haciendo los puertos por hacer más competitivo al Ecuador. Hablando de competitividad, Iliana, y sé que como directora ejecutiva, y te lo he dicho en varias oportunidades y aprovecho para hacer hincapié de aquello ahora, te desenvuelves como pez en el agua en un mundo que generalmente es más de los hombres. Así que tiene mucho más mérito y mucha más valía el que una mujer de tu capacidad, de tu experiencia, pueda enfrentar ese desafío en un mundo generalmente de hombres y lo hagas con la prestancia y la solvencia que lo haces y que deja conocer ese resultado de las acciones para que nuestra carga llegue a sus puntos de destino limpia en un 99.9%. Allí radica también el trabajo de todo un equipo, pero con la dirección ejecutiva a la cabeza. Y eso quiere decir que las cosas marchan bien. Y en función de las buenas noticias y de ese porcentaje que das a conocer al país y a la opinión pública, sé que hay buenas nuevas, porque la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador apuntan a hacer una inversión magnífica e importante que va a redundar en beneficios para todo el país. ¿De cuánto estamos hablando en cantidades y a dónde va a ir destinado esos recursos? Bien, sí, tienes razón. La verdad, yo estoy en este sector ya por muchísimos años, pero he sido apoyada e impulsada también por hombres, por directores, por presidentes. Estuve en la Cámara Marítima, en la Asociación de Terminales Portuarios, y ellos son los que han abierto esta oportunidad para hacer este camino también. Pero ha sabido responder y esta con carrera. resultados. Ha habido muchísimo trabajo, el trabajo en puertos es 24/7, pero a nivel gremial y a nivel propio también ha sido arduo y continuo. Sobre el tema de las inversiones, me da gusto poder comentar de este tema, porque el sector de puertos privados, como te decía, si bien el gremio tiene 32 años, a partir del año 2000 el sector de puertos privados viene transfiriendo el 22% de la carga nacional y desde el año 2006 el 18% a nivel de contenedores. Pero esto ha venido teniendo un incremento muy importante hasta llegar hoy al 2024 a transferir el 50% del flujo nacional. Y esto se debe a muchos factores: el compromiso y la visión de quienes han creado y operan las terminales, el crecimiento económico del país genera mayor carga y sobre todo la inversión en infraestructura para poder atender a las naves que circulan y navegan en la región. Entonces, cada cierto tiempo el sector de transporte marítimo internacional hace cambios, hace innovaciones, los buques han ido creciendo en tamaño y las terminales tienen que estar preparadas para poder recibir este tipo de naves. ¿En ese contexto? Y en este contexto, ¿cuál fue la proyección o la visión en estos temas? Trabajar de mano con los gremios también de la producción desde el año 2015 prácticamente para lograr una mayor profundización del canal de acceso. Al lograrse una mayor profundización del canal de acceso, pueden llegar buques más grandes, se puede transportar más carga en un solo viaje, pero también los puertos tienen la obligación de mejorar su infraestructura y sus inversiones. Así que este es todo un circuito que debe cumplirse por distintos actores, pero para que lleguen buques más grandes los puertos tienen que estar preparados. Y para estar preparados hay que desarrollar inversiones. Y las inversiones logradas hasta ahora son cercanas a los $400 millones solo por nuestro sector,
Y la proyección es, sí, a 2030 superar los 600 millones de dólares, porque hoy ya estamos impulsando, junto con otros sectores también de la producción, con el municipio de Guayaquil, con el Ministerio de Transporte, ir a una mayor profundidad en el canal de acceso. Salimos de 9.60 metros de calado, pasamos a 12.50 en enero del 2020 y ahora debemos proyectarnos a 14 metros de calado, porque es la tendencia en la región. Llegan buques de mayor capacidad, quieren transportar mayor carga en un solo viaje y tenemos que estar listos para eso. Entonces, hoy se está en el proceso ya de los estudios, la aprobación ya está dada por los entes competentes de la delegación del canal y se está en la etapa de los estudios de navegación y marítimos para llegar a los 14 metros. Y una vez que se llegue a los 14 metros, que puede tomar esto año y medio en promedio, los puertos tienen que estar listos. Y en eso están trabajando nuestros asociados que manejan especialmente el tema de carga en contenedores. Y, conocía y pude revisar información que señalaba que esto implicaría una inversión de más o menos 268 o 270 millones de dólares en inversión directa para adecuar los puertos de tal manera que puedan llegar estos barcos de mayor calado. Sí, solo en nuestro sector se está proyectando ese volumen de inversión. ¿Esto qué implica? Ampliar las instalaciones, mayor equipamiento portuario, mayor tecnología, mayores sistemas de interconexión de datos y sobre todo también una mayor profundización de los frentes de atraque. Hoy las terminales que operan contenedores de nuestro gremio son las que tienen la mayor profundidad en los frentes de atraque. Tenemos 13.7 metros de profundidad, lo que permite que las operaciones de las naves que ingresan sean muy fluidas, pero obviamente tenemos para alcanzar un calado de 14 metros, nuestras terminales que operan contenedores tendrán que también adecuar sus frentes de atraque a estas mayores profundidades para poder atender este tipo de naves. Gana el país, va a ser muy positivo por el tema de economías de escala para el sector exportador, sector importador, menos tiempos de tránsitos, mayores servicios directos. Hoy el Ecuador, los puertos de Guayaquil, que transfieren el 92% del volumen de carga contenerizada nacional, están listos para poder llevar a un mayor resultado y competitividad las exportaciones del Ecuador. Si yo te pregunto, Iliana, ¿cuál es la diferencia del servicio que brindan las firmas que aglutina la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador versus la competencia? ¿Qué me dirías? Eficiencia, productividad, atención al cliente y modernización, inversión, un equipamiento portuario que permite darle al buque una transferencia óptima de la carga. Y también no nos hemos circunscrito a este tema de solamente el equipamiento y la infraestructura portuaria, sino que hemos visto una acción mucho más desplegada a nivel nacional, a nivel local. Hemos trabajado con el municipio de Guayaquil en la solución de un sinnúmero de infraestructuras viales. Entonces, en este sentido, vamos trabajando de la mano también con las instituciones claves de la ciudad que están en la operatividad logística y siempre hemos procurado ser muy proactivos, no solamente con municipio de Guayaquil y sus instituciones, con el Ministerio de Transporte, con la Subsecretaría de Puertos, con la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos. Creo que un factor clave ha sido el nivel de relación y la confianza que siempre hemos inspirado por la calidad de nuestro trabajo hacia las autoridades. Iliana, la normativa o la legislación ecuatoriana
aquella que regula al sistema portuario nacional, ¿cuánto ha significado o qué impacto ha tenido en el crecimiento de los puertos privados en el país? Mira, cuando hablamos de regulación, tenemos que destacar dos hechos muy importantes a nivel de el marco jurídico en el país del sector portuario. Primero, la Ley General de Puertos y segundo, las instituciones que crearon y generaron una visión. Ya desde la década del 70, el Estado, a través del Ministerio de Defensa, el Consejo Nacional de Marina Mercante y Puertos, posteriormente la DIGMER, hoy Subsecretaría de Puertos, tuvieron la visión, y nosotros lo vemos así, estratégica, de que desde esa época hayan incorporado en una ley que sigue vigente y sigue siendo tan vanguardista con relación a muchas otras economías, de que haya tenido la decisión de que la infraestructura portuaria puede ser invertida por el Estado y por el sector privado. Esa ley es la que ha dado y generado todo este soporte y desarrollo en la industria portuaria del Ecuador. Hoy no solamente el sector de puertos privados está operando bajo esa ley, los concesionarios de las autoridades portuarias, los delegatarios que surgieron a raíz de la Ley de Alianzas Públicos-Privadas en 2015, todo está sustentado en esta ley base. Se cuestiona hoy la antigüedad de esta ley, pero nadie puede cuestionar el soporte que significa la Ley de Puertos de 1976, vigente hoy, que es la que ha dado soporte a todo el desarrollo del sector portuario nacional. Nosotros como sector privado nos caracterizamos, y el término privado se debe a que el 100% de la inversión es privada. Aquí no hay recursos del Estado, contrario a las autoridades portuarias, en las que cuando concesionan sus infraestructuras la entregan a un privado, y obviamente el privado tiene que cumplir con toda la normativa de lo que implica una concesión. Pero todos han desarrollado un extraordinario trabajo para fortalecer la competitividad del país en su comercio exterior, en su logística. Entonces tenemos hoy la Autoridad Portuaria de Manta concesionada a TPM, la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar concesionada a Gilport, tenemos el modelo de delegación de DP World en Pozorca, tenemos la autoridad portuaria que ha concesionado su terminal de graneles y de contenedores, la una desde 1999, la de contenedores desde 2007, y estamos los puertos privados que operan desde la década del 70 y cuyas inversiones han venido siendo importantes a través del tiempo. Todo este tejido portuario vinculado específicamente a 4 ciudades puerto del país, pero la más preponderante, Guayaquil, ha sido gracias a la Ley General de Puertos y todas las normativas y regulaciones que en las últimas décadas se han emitido para darle soporte a esta actividad. Iliana, te escucho y me queda claro, frente a esa demanda de inconstitucionalidad presentada por Contecom a la Corte Constitucional, entiendo que está en revisión esta petición, solamente me permite a mí colegir algo, que equipo ganador no se cambia y que si las cosas han permitido que el sistema portuario nacional crezca, se desarrolle en su conjunto para el bienestar del país, el sentido común me dice que debe permanecer bajo esa misma legislación vanguardista que le ha permitido crecer. La verdad es que sí, te agradezco por la pregunta, porque uno de los hechos más preponderantes dentro de una economía es el tema de la seguridad jurídica, la confianza empresarial, la libre competencia, el libre mercado. Y hoy todo eso ha sido consolidado por todas las autoridades del país en los últimos 18 años. Y hablo de los últimos 18 años porque esta pretensión de esta empresa que hoy llega a la Corte Constitucional
no es una iniciativa que surge recién en este año, sino que ha sido un proceso sistemático desde que entró a operar en el país por eliminar la competencia de puertos privados. Pero los resultados están a la vista, el desarrollo portuario del Ecuador sirve a esos datos que uno puede verlos de manera fría, como es el resultado de una balanza comercial año a año y en los últimos 5 años bastante positiva, y parte de esa acción se debe también al desarrollo de la infraestructura portuaria que nuestro sector ha venido aportando. ¿Hacia dónde camina Azotep? Azotep hoy está impulsando, como te decía, una mayor modernización y potenciar las infraestructuras que hoy el sector portuario de Guayaquil y del país tienen. Este impulso que hemos venido dando a una mayor profundización del canal no es un beneficio solamente para los socios de Azotep, es para todos los puertos de la ciudad, para todo el país, para toda su logística, para todo el sector exportador. Y caminamos hacia eso, impulsar y lograr cristalizar este proyecto y darle el apoyo a las autoridades competentes que llevan adelante el mismo. ¿Hacia dónde más? Seguimos impulsando el tema y lo hemos planteado también en un sinnúmero de reuniones, la necesidad de contar con un plan vial logístico y estratégico para el país, que tiene que ser desarrollado en su mayor conjunto en Guayaquil. Sí, porque Guayaquil es el que, como decía, transfiere más del 90% del volumen de carga nacional. Por lo tanto, Guayaquil tiene que adaptarse también a nivel vial a estas nuevas necesidades que se tienen. Hoy vemos cómo la vía perimetral se congestiona en determinadas horas del día, y esto es simple y sencillamente porque ahí está el reflejo del crecimiento económico, de las actividades del país y de la ciudad. Entonces, tenemos que seguir impulsando ya no solamente soluciones viales alrededor de nuestros puertos, que las seguimos impulsando, sino también ya ver el tema a nivel macro, que lleve a la cristalización de este proyecto del que todos venimos hablando hace más de 10 años, como es el Viaducto Sur o Quinto Puente. Tema de otros sectores estratégicos. El tema eléctrico, por ejemplo, también es un sector estratégico para nosotros, porque de eso depende mucho el desarrollo de nuestras exportaciones, y tiene que consolidarse una acción que permita dar también la fluidez en este sentido. La iluminación de las vías, a mayor iluminación, mayor percepción de seguridad. Todos estos aspectos terminan también siendo importantes de este plan logístico. Y el tema de la seguridad, que como lo hemos manifestado, hemos cumplido con todos los hitos que el gobierno y las autoridades han establecido para hacerle frente a este tema, y vamos a seguir trabajando en estas acciones. No de manera individual, porque este es un problema que debe ser tratado en conjunto, tanto con las autoridades a nivel nacional y también a nivel internacional. Nuestro compromiso es ese, seguir asegurando que llegar a la máxima de que las cargas de exportación lleguen a sus destinos de manera eficientes, competitivas, que las líneas navieras cuenten con la mayor productividad en la operación en nuestros muelles, y nuestros desafíos también son siempre contar con esta confianza y la seguridad jurídica que deben imprimir las instituciones del Estado en nuestra labor. Quiero agradecerte tu comparecencia, tu presencia, y el que nos hayas compartido a nuestra audiencia, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan, todo el engranaje y el andamiaje de un sector tan importante y de cómo opera en el país. Te deseamos éxitos en esa delicada misión que tienes como directora ejecutiva de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador, celebrando 32 años de vida
con grandes desafíos, con mucha inversión y con mucho deseo y voluntad de hacer país. Gracias nuevamente, Gracias Iliana. a ti, Luisa, por la oportunidad. Momento de una breve pausa y enseguida volvemos con más aquí en WQ Radio Noticiero Nacional.